Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles. Muy contentos de poder conectarnos nuevamente en esta semana. Así como cada semana poder compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. Estamos acá con Evelyn, así que bienvenida Evelyn. Muchas gracias. Igualmente que el pastor, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero introducirlos un poquito en el tema de hoy y lo hemos denominado Jesús el oftalmólogo. Y lo hemos denominado así porque a través de la palabra vamos a ver cómo Jesús examina nuestra mirada en diferentes facetas de nuestra vida. Así que de eso se va a tratar hoy día el tema. Y para introducirnos mejor voy a leerles un trozo de la palabra que está en Lucas capítulo 11, versículo 34. Y dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y para analizar esa mirada, para que Jesús dejemos que Jesús examine nuestros ojos, vamos a utilizar la vida del joven rico. Y vamos a ver un poquito cómo él tenía su mirada y cómo Jesús, siendo oftalmólogo, sacó a luz muchas cosas de la vida de él. Así que vamos a leer ese texto que lo va a compartir el pastor. El texto que vamos a analizar el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer entre los versos 17 y 21. Entonces vamos a darle lectura al texto para hoy. Dice: al salir él para seguir su camino, aquí está hablando de Jesús, le dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Y como un buen doctor, ¿qué hacen los doctores? Primeramente para ver cómo estamos, ¿cierto? Que nos hacen un examen. Y yo creo que Jesús, a través de esta historia del joven rico, le está haciendo un examen, pero le está haciendo un examen con referente a cómo él está viendo a Jesús. ¿Qué piensa usted, pastor, con respecto Yo creo a que esto? efectivamente lo primero que hace Jesús es confrontar la mirada que este joven rico tenía acerca de él. ¿Cuál era el concepto? ¿Con qué preconcepto venía este joven rico hacia Jesús? Y claramente podemos verlo en estos versículos, porque le dice lo siguiente: vino corriendo, o sea, lo que nos habla es del ímpetu que él tenía. Él supo que estaba Jesús allí y fue corriendo a encontrarse con él. Y lo primero que hizo fue, dice, hincar la rodilla delante de él, arrodillarse delante de Jesús. Y le dice lo siguiente, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, había un interés noble de este joven rico. Estaba el interés de las cosas del futuro, de saber qué iba a pasar con la vida eterna. Pero al referirse a Maestro bueno, referirse de esta manera a Jesús, estaba mostrando también lo que estaba en su corazón. Y Jesús lo vio inmediatamente y fue capaz de empezar a escudriñar qué era lo que estaba pasando allí en esa mirada. ¿Por qué le había dicho efectivamente que era un maestro y era bueno? Podríamos pensar que quizás trataba de congraciarse con Jesús, quizás pensar de que al decirle algo positivo a él podía generar algún favor, o como halagándolo para, pienso yo, así como: oh, qué linda su camisa, quiero conseguir algo a través de decirle algo bonito. No sé. Pudiera tomarse también de esa perspectiva. Pero Jesús inmediatamente lo confronta y confronta esa mirada, y es lo que hace habitualmente Jesús con nosotros. Escudriña nuestra mirada y cómo nosotros lo vemos a él. Inmediatamente le dice Jesús: ¿por
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando efectivamente? Él le dijo, ¿sabes qué? Dios es bueno y Él es el único bueno. Entonces este joven quedó en la disyuntiva si efectivamente estaba mirando a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado, o realmente lo estaba mirando solamente como un maestro, lo estaba mirando como un rabí, lo estaba mirando como alguien que tal vez tenía buena fama, se habían escuchado de él milagros, se habían escuchado que había hecho muchas cosas, y eso puede que le haya llamado la atención efectivamente. Entonces él no sabía realmente con quién estaba, o quién estaba al frente, quién estaba frente a él. Y por eso basta que Jesús le haga este contraargumento y le diga, ¿sabes qué? Solamente Dios es bueno, para que la mirada de él cambie. E inmediatamente en el versículo posterior, en el versículo 20, le dice lo siguiente, le dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces efectivamente después cambió la forma de referirse a él. Y este joven rico, la verdad es que lo trató a Jesús solamente de maestro posteriormente. Parece que él no se dio cuenta quién tenía al frente, porque si Jesús dio las explicaciones de cómo era Dios, siendo el mismo Dios en la tierra, el joven rico no se dio cuenta que estaba hablando con Dios mismo, que estaba al frente de él. Eso pienso que pudo haber pasado también en la mirada de este joven. Y efectivamente, lo primero que hace Jesús es esto, es confrontar nuestra mirada. Y nos pregunta Jesús, y nos está diciendo, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo le estamos viendo? ¿Será que muchas veces nos pasa lo mismo que este joven rico? Yo creo que, claro, muchas veces podemos ver a Jesús de diferentes maneras. Podemos verlo, no sé, yo pienso que como a veces lo podemos ver como un Jesús utilitario. Necesitamos algo y recurrimos a Él y lo vemos como la solución a nuestros problemas. También quizás podemos verlo como Jesús el Salvador, pero quizás no reconociendo el señorío que Él debe tener en nuestras vidas, sino como viéndolo con la gracia, con el amor que nos entrega, pero no sabiendo que Él también, parte de su plan del Evangelio también es que Él sea el Señor de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida. O quizás tenemos la mirada correcta. ¿Y cuál sería la mirada correcta? Saber que también es nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, pero también dejarnos discipular por Él, dejarnos corregir por su amor, dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Yo creo que muchas veces, como bien decíamos, nos vemos enfrentados a esa disyuntiva. Y efectivamente nos relacionamos con Jesús de repente en facetas que no estamos realmente dimensionando quién es Él. Muchas veces, como bien decías tú, tal vez nos enfrentamos a Él como un Jesús histórico. Sabemos de la historia de Jesús, sabemos que está en la Biblia, pero no hemos tenido un encuentro profundo y transformador con Él. Y al igual que este joven rico, podemos estarnos arrodillando delante de Él, postrándonos, y la verdad es que lejos de halagarlo, al decir, como decía Maestro Bueno, como le decía Él, la verdad es que lejos de Él lo estamos menospreciando porque no estamos reconociendo en Él todo el poder, toda la autoridad que Él tiene. La divinidad de ser Dios mismo acá en la tierra. Entonces, eso también nos llama a reflexionar, porque muchas veces hincamos nuestras rodillas o doblamos nuestras rodillas delante del Jesús incorrecto, porque no le conocemos y la verdad nos estamos postrando delante de una faceta de Jesús, pero no estamos reconociendo todo su poder, toda su autoridad, toda su divinidad. Entonces es importante dimensionar. Por eso que Jesús confronta la mirada y nos dice, ¿cómo tú me estás percibiendo hoy? ¿Cómo tú me estás viendo hoy? ¿Cómo tú me estás conociendo? Tal vez simplemente estamos allí diciéndole Maestro Bueno, al igual que este joven rico, pero no reconocemos que quien está frente a nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él le debemos toda honra y toda autoridad. Quizás podemos seguir viendo esta faceta de Jesús como oftalmólogo, pero podamos seguir en la historia y podemos ver cómo también este joven se veía a sí mismo, ¿cierto? ¿Y qué nos podría decir la historia al respecto?
el ver cómo nosotros nos vemos, podemos verlo reflejado también en esta vida de este joven rico. Porque él, la verdad, se presentó delante de Jesús y inmediatamente sacó pecho y dijo, todo esto lo he cumplido. Y Jesús, al saber qué estaba pasando en su corazón, va y le envía una lista, le entrega una lista de cosas, de cualidades, una lista de mandamientos con respecto a nuestros prójimos que él claramente decía cumplir. Y le dice lo siguiente, Jesús le dice, estos mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo este joven rico, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me llama la atención porque el joven fue súper rápido en responder. Sí. Es como digo, yo he cumplido todo, soy un santo. No tengo nada que no... Es como vio su mirada hacia él, pero es tan fácil ver lo positivo en nosotros, o quizás ver lo malo en otras personas, pero volcar nuestra mirada autoexaminando es muy difícil, y es una obra también que solamente puede hacer el Espíritu Santo, mostrándonos la condición de nuestro corazón. Pero vemos que acá el joven rico solamente pudo ver lo positivo, y aquí puede haber como dos casos, ¿cierto? Sí. ¿Qué casos podrían haber acá? Puede que efectivamente él haya sido así de bueno, que se presentó delante de Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Efectivamente yo lo cumplí esto. Puede ser un caso, quizá era súper bueno, me gustaría haber conocido al joven rico. Pero también puede darse que el estándar a cumplir, él lo haya bajado mucho. Porque la verdad nosotros decimos cumplir en la medida que reducimos el estándar. Recordemos que es lo que nos dice Jesús, las exigencias de Jesús van mucho más allá de lo que dice la ley. Por ejemplo, la ley le dice, no matarás. Y tú pudieras decir, ¿sabes qué? No he matado a nadie, estoy cumpliendo. Pero cuando vemos el estándar de Jesús es mucho mayor, porque Jesús le dice, pero tal vez tú te hayas enojado y ya hayas hablado mal acerca de tu hermano y con eso lo estás matando. O tal vez tú lo hayas dicho tonto, necio, y también es como si lo mataras. Entonces el estándar de Jesús es mucho más estricto. Es si hablas mal, si le deseas mal a otra persona, es como si realmente trataras de tomar su vida, trataras de matarlo. Entonces, obviamente nosotros para cumplir tratamos de bajar el estándar. Y el joven rico siento que en ese momento también dijo, ¿sabes qué? Esto yo lo he cumplido. ¿Pero realmente lo estaba cumpliendo en el estándar de Jesús? ¿O simplemente lo estaba cumpliendo para congraciarse y para decir que él efectivamente había hecho todo esto y estaba mostrándose allí delante de Jesús? Es súper importante analizarlo. Pero me gusta cómo sigue la historia, porque dice que después lo miró Jesús y lo amó. ¿Y qué sigue después? Y le dijo, una cosa te falta. Y esa es una buena pregunta para nosotros. Porque de verdad, si al joven rico le faltaba una cosa, ¿cuántas nos faltan a nosotros? A ver, sí, ¿cuántas cosas él decía que había hecho? Que era obediente a sus padres, honraba, era... ¿Qué más decía? Que no había robado, que no había robado, no había hurtado. O sea, era una súper buena persona. Y podemos autoanalizar nuestra vida y decir, wow, siquiera a nosotros quizás nos faltan muchas de ellas. Y si nos hacemos esa pregunta, yo creo que podemos quedar al debe. Tal vez no sea solo una cosa que nos falte, puede que nos falten muchas más. Pero lo importante de esto es, así como analizamos nuestra mirada hacia Jesús, tenemos que analizar también cómo nos vemos a nosotros mismos. Y la verdad es que no nos vemos tan bien como quisiéramos muchas veces. Y este análisis y esta mirada tiene que ser también analizada por Jesús, transformada por Él, de tal manera que podamos vernos en la dimensión correcta. Claro, porque muchas veces podemos caer en los extremos. Podemos decir, soy un miserable, un pecador. Podemos caer en ese extremo también, de decir, no somos nada. O también caer en el otro extremo, de que somos buenos, de que tenemos muchas cualidades. Pero pidámosle al Espíritu Santo que realmente nos muestre nuestra condición, porque solamente Él puede conocer lo que hay dentro de nuestros corazones y puede sacarlo a la luz. Yo creo que eso es súper importante también, cuando dejar que Él analice nuestra mirada en ese ámbito.
Entonces llegamos acá en el texto a un tercer punto. El primero es cómo vemos a Jesús, el segundo cómo nos vemos a nosotros mismos y el tercero es interesante también porque es cómo vemos nuestros tesoros. Y vamos a seguir leyendo entonces. Dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces lo que le está diciendo aquí Jesús, le está diciendo cuál es tu mirada respecto a tus tesoros, respecto a lo que tienes a tu alrededor. Y el joven rico, la verdad es que él miró y tenía, podemos decir, 3 tesoros principales. Uno era su riqueza, otro era su juventud también, y el tercero pudiera haber sido su estatus o su posición también social, porque esa riqueza le daba un cierto estatus dentro del pueblo. Entonces esas 3 cualidades eran el tesoro que él tenía. Y cuando Jesús lo confronta esa mirada y se da cuenta que el joven rico estaba mirando esos tesoros terrenales como todo en su vida, y Jesús lo confronta y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces Jesús le propone un trueque y le dice: ¿sabes qué? Cambia esos tesoros terrenales por los tesoros del cielo. Y allí fue cuando el joven rico, la verdad es que se desmoronó y no fue capaz de asumir esta exigencia de Jesús. Entonces la pregunta que nos surge es: ¿cuáles son tus tesoros? ¿Cuáles son mis tesoros? Y nuestro tesoro es aquello que nos impide seguir a Jesús, aquello que es nuestra prioridad, por lo cual estamos transando muchas veces el seguir a Jesús o el relacionarnos con Él. Estoy pensando también en que muchas veces el mundo nos muestra tesoros que con respecto al reino no lo son. Y muchas veces nuestra mirada es engañada, el enemigo nos engaña y queremos lo que tiene el mundo. Quizás podemos anhelar ese estatus, podemos anhelar quizás esa riqueza, podemos anhelar la juventud, el poder hacer cosas, y eso de cierta manera no está mal, pero cuando eso ocupa el lugar de Dios, eso sí que es complicado, y eso es lo que Jesús quiere mostrarnos, porque yo me imagino que quizás esa pregunta venía a mostrar lo que había en el corazón del joven, y quizás Jesús le hubiese dicho: quédate con todo. No sé, me viene el ejemplo de Abraham cuando Dios le pidió al hijo y en realidad no se lo quería quitar, sino que quería ver, era una prueba de su corazón. Entonces me llama mucho la atención eso. Yo creo que Jesús aquí, el tema no es la riqueza. Jesús no tiene nada con la riqueza. La Biblia nos habla de muchos siervos de él que eran muy, muy ricos. Jacob, etcétera, una gran cantidad de hombres en la Biblia que tenían mucha riqueza y que Dios no se las pidió. Pero sí Dios te va a pedir aquello que está ocupando su lugar, aquello que es una prioridad y aquello que te impide seguirle a Él. Cuando tú tienes tu mirada en las riquezas terrenales o en aquel tesoro que para ti es tan importante que dejas a Dios de lado, es cuando se produce Dios confronta tu mirada y te dice: ¿sabes qué? Estás con la mirada en tus tesoros terrenales y es tiempo de que las pongas en los tesoros celestiales. Es tiempo de que empieces a buscarme, es tiempo de que empieces a relacionarte conmigo. Y ahí es cuando Dios, en este caso era la riqueza, pero puede ser cualquier otro obstáculo que nos impide seguir a Jesús. Sí, y hay innumerablemente, yo creo que en sus casas el Señor puede hablarle, el Espíritu Santo les puede mostrar a cada uno cuáles son aquellas cosas que nos están impidiendo poner nuestra mirada en los tesoros celestiales y no en las cosas terrenales que podemos ver acá. Y que Jesús nos guíe y nos muestre en qué estamos poniendo la mirada en aquellas cosas erróneas para poder volverla y volcarnos nuestra mirada hacia el reino. Este desafío de Jesús tenía una segunda parte, porque lo primero que le dice es: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero después le dice: y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces cuando le habla de tomar su cruz, lo que le está haciendo es confrontarlo también con su muerte, confrontarlo también con
con matar todo aquello. La cruz simboliza muerte, simboliza también renuncia. Entonces lo que le está diciendo es, sabes, hay cosas que en tu vida que tú tienes que renunciar. Hay cosas que tienes que matar y que son cosas que impiden relacionarse conmigo. Entonces Jesús lo confronta también en esa área. Y tú y yo sabemos, en nuestra vida conocemos cuáles son aquellas áreas en las que tenemos que necesariamente pasar por este proceso. Hay relaciones que tal vez tenemos que cortar, situaciones en las cuales estamos metidos, en las cuales hay que efectivamente cortar de raíz y terminar con eso, y distintas cosas que pueden ser obstáculos para seguir a Jesús. Entonces nos dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No fue capaz de renunciar, no fue capaz de tomar su cruz con aquello que era su debilidad, sino que huyó y siguió su camino tal cual estaba. Y eso es súper triste en esta historia, porque se veía un joven prometedor, se veía un buen futuro, pero en realidad las decisiones que tomamos son importantes, y vemos que el joven rico no tomó la mejor decisión, y Jesús nos está mostrando cuál es la mejor decisión en esta historia, y que nuestra historia pueda ser diferente a la del joven rico. Es tiempo también de analizarnos a cada uno de nosotros. Podamos tomar un tiempo especial en esta hora para poder analizar nuestro corazón, para pedir que el Espíritu Santo nos ministre, nos dirija, pueda hablar también a nuestra vida. Porque hay muchas cosas. Tú puedes tal vez estar allí pensando como el joven rico, ¿sabes? Yo todo lo he hecho bien, no tengo de qué arrepentirme, me encuentro, no he matado, no he robado, no he dañado a nadie. Pero aún así, muchas veces no estamos viendo a Jesús en la dimensión correcta. Tal vez nos relacionamos con Él, como bien decíamos, como un Cristo histórico, tal vez como alguien utilitario, lo estamos usando para cuando tenemos algún tipo de dificultad y nos acercamos a Él. Pero es tiempo de que nos acerquemos a Jesús en la dimensión correcta, en su naturaleza correcta, y podamos relacionarnos con Él. Por eso la invitación a esta hora es que puedas relacionarte con Jesús en toda su divinidad, en toda su grandeza, con todo su poder y con toda su autoridad. Y te lo aseguro, va a ser una experiencia que va a transformar tu vida, porque lo ha hecho con nosotros también. Amén. Sí. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes un versículo que está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí nos muestra un poquito lo que hace el enemigo, cegar nuestros ojos, para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Y es lo que hace continuamente el enemigo, y vemos también el ministerio de Jesús tan fructífero, sanando enfermos, liberando a los oprimidos, pero nos llama la atención que sanó a muchos ciegos, sí, a ciegos de nacimiento. Yo no sé si algún oftalmólogo tiene actualmente ese, no sé, decir de que pudo sanar un ciego de nacimiento. Y ese fue Jesús, el mejor oftalmólogo que pudo haber existido. Y lo que hace el enemigo es tratar de cegarnos, es tratar de nublar nuestra vista, es tratar de confundir nuestra vista para que no pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, sino que pongamos la mirada en las cosas terrenales, en lo que está sucediendo actualmente. Y muchas veces es fácil distraernos, es fácil dejar que el enemigo ciegue nuestra mirada, pero esa también es la invitación que nos hace la palabra, nos hace el Espíritu Santo, en que podamos pedirle a Dios de que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra vista para que podamos verlo a Él. Y también hacemos la invitación a aquellos que no lo conocen, que quizás están en sus hogares y dicen, quizás yo no he conocido realmente a este Jesús, quizás yo lo he visto, he escuchado acerca del Evangelio, pero oramos para que el Señor abra sus ojos y puedan recibir este Evangelio, que puedan recibir esta salvación que es gratuita, y también podamos recibir el señorío de Cristo para que podamos crecer en Él. Amén. Tengamos un tiempo especial de oración. Nos gustaría bendecirte en esta hora.
Amado Señor, queremos en esta hora orar por cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por sus vidas, papá. Agradecerte por sus familias, Señor, porque en este tiempo, Señor, han podido apartar un momento, Señor, para oír este mensaje, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora puedas abrir cada uno de nuestros entendimientos, Señor, para conocerte en la faceta que corresponde, Señor, para conocerte en tu dimensión grande y maravillosa que eres, papá. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que dejemos de conocerte como un Cristo histórico, Señor, como un Cristo, Señor, que de una manera utilitaria, papá, nos podamos relacionar contigo. Te pedimos perdón si lo hemos hecho, Señor. Más queremos en esta hora, Señor, conocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que tiene toda autoridad. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestros entendimientos sean abiertos, Señor, y para que los que no te conocen en esta hora, papá, puedan entrar en conocerte en esta dimensión distinta, Señor. Por eso te invito en esta hora que puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque muchas veces te he mirado en una faceta que no es la correcta. Yo me arrepiento de mi pecado. Reconozco que tú moriste en la cruz y resucitaste para darme perdón y salvación. Yo recibo lo que tú hiciste en la cruz para salvación de mi vida. En esta hora te recibo y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si has hecho esta oración, tenlo por seguro, que el Espíritu Santo ministra tu vida con salvación, con restauración. Es Él el que hace la obra preciosa de transformación en cada uno de nosotros. Esa salvación es gratuita y no se tranza. Dice la palabra que si has hecho esta oración, pasas a ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12 nos dice eso. Nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿quiénes tienen derechos? Aquellos que han creído y aquellos que han recibido lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces es un gusto, es una alegría el poder compartir esta, como dice el Evangelio, estas buenas nuevas, esta palabra de Dios también para tu vida en esta hora. Así que muy contentos. Hasta un nuevo episodio. Así es, nos despedimos y esperamos que el Señor les bendiga grandemente durante esta semana. Un gran abrazo.